Muy bien, entonces, recapitulando lo que habíamos hecho la semana pasada, habíamos hablado un poco acerca de la electrónica. Mejor creo un diseño para que se entienda, para que se pueda ver mejor. Ok, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos la semana pasada, ya que esta recapitulación es importante porque lo que vimos la semana pasada es sumamente importante para entender lo que vamos a hacer en esta clase. Lo primero que habíamos visto era con respecto a colocar baterías en este software de Tinkercad. O bueno, para los que no tienen Tinkercad, ahí les dejo el enlace. Ok, les dejo el link en el chat para que puedan ingresar. Muy bien. Habíamos colocado baterías, habíamos colocado un interruptor, un LED, una resistencia y habíamos armado lo que es un circuito electrónico. Muy bien, un circuito electrónico. Hayamos armado de esta forma el circuito electrónico. Muy bien. Entonces, a esto de acá es lo que nosotros llamamos circuito electrónico. ¿En qué consiste un circuito electrónico? En elementos electrónicos, que ya sabemos que electrónicos son que funcionan con un voltaje pequeño, conectados entre sí con la finalidad de que estos formen un circuito cerrado. Es decir, nosotros podemos seguir por el positivo un camino, llegar al instrumento que hemos colocado y podemos regresar por el camino hasta el negativo. Si es que este camino se cumple, quiere decir que tenemos un circuito electrónico y se dice que la corriente puede fluir. Bien, apaguen sus micros, por favor, para poder llevar bien la clase. Dejen sus micros apagados. Bien, gracias. Entonces, acá teníamos un circuito electrónico. ¿Qué elementos lo conformaban? Bueno, era la batería, que era la fuente de energía de nuestro circuito eléctrico, ¿no? Habíamos considerado hablar del voltaje como la energía, ya que estamos trabajando este taller para niños, ¿ok? También habíamos aclarado que energía no es la palabra más cercana que se le podría llamar al voltaje, pero para una explicación sencilla, es el término más entendible. Después teníamos la corriente eléctrica, que era los electrones o la carga que salía a través de los cables y que permitía que los elementos que nosotros teníamos conectados funcionen. Ese es el segundo elemento importante en un circuito electrónico. Y por último era la resistencia. La resistencia era el elemento que gastaba la corriente antes de que llegue al LED para que éste no se pueda quemar y que pueda funcionar de forma correcta. También habíamos agregado un interruptor y el interruptor funcionaba como un puente para que la corriente pueda pasar o pueda cortarse, cortando así el circuito eléctrico y haciendo que esto se apague. Encendido y apagado. También habíamos hablado de que la resistencia tiene cierto valor y ese valor nosotros podíamos cambiarlo acá en Tinkercad para que el LED encienda más fuerte o encienda más despacio. Les había dicho que el valor normal para colocar en una resistencia para trabajar con un LED era entre 100 y 1000 ohmios. Esos son los valores aproximados para trabajar con un LED sin que se queme. ¿De qué dependía cuál iba a utilizar? Dependía completamente de la disponibilidad que yo tenga al momento de comprarlo. Ya que si cuando yo compro no encuentro una resistencia de 100, puedo utilizar una de 200 o una de 300. ¿Okay? No hay un valor entre 100 y 1000 que sea el 100% adecuado.
sino que el que se utiliza es lo que se encuentra con mayor facilidad o lo que los vendedores tienen en mayor abundancia. ¿Ok? Les recuerdo que las más comunes eran de 100, 200, 220, 330, 500 y 1000 ohmios. Esos son los valores más vendidos en cuanto a resistencia. Y acá ya teníamos nuestro circuito eléctrico. Entonces, esto de acá permite que pueda encenderse esto de acá, que es un foquito o un LED, un foquito LED. Ahora ya tenemos todo lo que todo lo que necesitamos para hacer funcionar un Arduino. Cuando uno hace algún experimento con Arduino, sea el que sea, si es que nosotros logramos encender un LED, básicamente nosotros podemos encender cualquier otro aparato. ¿Ok? Por ello, la primera prueba que se hace al momento de trabajar con un Arduino es la de encender un LED. ¿Ok? Siempre, en todo caso. Hay talleres, usualmente este Arduino, esto de acá, se utiliza en los talleres de robótica. ¿Ok? En los talleres donde siempre se menciona la robótica. En muchos de estos talleres ocurre el error de que de frente a uno le enseñan cómo conectar un sensor para poder hacer que interactúe una casa, que pueda reaccionar un foco, un motor, etcétera. Pero lo principal, lo básico, lo mínimo que uno tiene que entender perfectamente de Arduino es cómo encender un LED. Si es que uno no tiene claro cómo se enciende un LED, entonces, por más que yo vea tutoriales en internet, por más que yo le agregue 50 sensores a mi dispositivo o a mi circuito, no voy a entender qué es lo que están haciendo, porque solamente voy a estar copiando y pegando un circuito que encontré por ahí. Para yo poder entender el ABC es el encender un LED. Es prácticamente como aprender las vocales. Así que eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy con el Arduino. ¿Ok? Y vamos a trabajar ya de frente con el Arduino. El Arduino es esto de acá, que es un microcontrolador. ¿Ok? Microcontrolador que justamente su función es controlar. Controlar lo que sea que yo le conecte a este aparatito de acá. Este aparatito me va a permitir controlar sensores, LEDs, motores, Bluetooth, Wi-Fi e infinidad de dispositivos adaptados para el Arduino. ¿Por qué el Arduino es de los más conocidos o el primero que uno relaciona cuando habla de electrónica? Porque es justamente el que más se encuentra en las tiendas, es el más fácil de encontrar. Un Arduino aproximadamente cuesta 30 soles o 40 soles, que para los amigos internacionales que nos están escuchando el día de hoy, eso equivale a algo de 10 dólares. Ese es el valor aproximado que tiene un Arduino en el mercado. Hay otras marcas, sí hay otras marcas de microcontroladores, mejores, más potentes, pero o son escasas en el mercado o son bastante caras. Entonces, por ello, es una de las razones por la cual el Arduino Uno es de las más utilizadas. Hay otra razón muy importante por la cual se utiliza generalmente Arduino Uno. ¿Ok? Hay una razón muy importante que consiste en la cantidad de soporte que se puede tener cuando uno hace un proyecto. ¿A qué me refiero? A que cuando yo trabajo un proyecto, por ejemplo, yo quiero aprender a utilizar este que se llama LED RGB, por ejemplo, este se llama LED RGB, ¿ok? Y yo desconozco cómo funciona este dispositivo acá. Yo les aseguro que este puede funcionar con el Arduino, ¿ok? Pero si no lo conozco y yo necesito que mi proyecto tenga un LED RGB, yo puedo buscar diferentes tutoriales en internet y yo voy a encontrar a alguien que ha logrado hacerlo funcionar. ¿Por qué? Porque muchos entusiastas de lo que es la electrónica, la robótica, utilizan el Arduino para poder hacer cualquier circuito. Entonces uno va a encontrar infinidad de ejemplos en internet
de diferentes tipos de proyectos, cosa que no ocurre con otros dispositivos. Hablemos del Raspberry, del Microbit, del SP32, que son bastante buenos dentro de lo que es su propia rama, porque esos dispositivos son especialistas en ciertos proyectos, pero uno no va a encontrar proyectos sencillos. Y si no, van a estar en inglés o son bastante complejos o utilizan un programa algo difícil de utilizar o un lenguaje de programación un poco complejo. Entonces, por esa razón, el Arduino, esa es la segunda razón por la cual es de los más Ya útiles. Hay bastante están respaldo, actualizados. ¿ok? A ver, tengan apagado su micro, por favor. Tengan cuidado con su micro, por favor. Entonces, esa es la segunda razón. La tercera es porque el Arduino se puede programar, así como es uno de los dispositivos para programar más utilizados, existen varios programas que trabajan con Arduino para poder hacer la programación y poder controlarlo. Entonces, gracias a eso, tenemos varias opciones y no solamente un solo lenguaje de programación para poder utilizar, porque sí, tenemos que aprender a programar para poder utilizar un Arduino. ¿Ok? Entonces, no es necesario utilizar el programa legítimo del Arduino que está en su página web, porque existen otros programas que lo pueden manejar, otros programas que son más fáciles de entender, porque básicamente la programación consiste en escribirle comandos al aparato para que éste pueda funcionar. Pero como Arduino lo utilizan niños desde 6, 7 años, ¿ok? En algunos casos, particularmente yo no lo uso, em, no se les podría explicar en un lenguaje de órdenes o de comandos cómo programar porque sencillamente no lo van a entender. Entonces, hay otros programas que han facilitado eso y han utilizado la programación de bloques para hacer funcionar el Arduino. Programación de bloques, como algunos de ustedes ya deben conocer, que se encuentra en el programa Scratch. Scratch es un programa gratuito que enseña a los niños lo que es la programación a través de animaciones, a través de videojuegos. Entonces, ese mismo sistema de programación de bloques aplica para lo que es el Arduino. Entonces, ya conociendo un poquito más acerca de este aparatito, vamos a pasar ya a empezar a trabajar. Bien, vamos a empezar a trabajar. Primero, acá en el Tinkercad solamente existe Arduino 1, pero en la vida real existen varios tipos. Arduino 1, Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Leonardo, Arduino Mega. Existen diferentes tipos de Arduino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente es el tamaño entre uno y otro, ya que este de acá es bastante grande. Entonces, para ciertos proyectos, de repente necesitaríamos un dispositivo más pequeño para que encaje en cierto lugar. ¿Ok? Esa es la razón por la cual existen diferentes tipos de Arduino. Em, en este caso, aprender a utilizar el Arduino 1 es aprender a utilizar los demás, porque todos funcionan exactamente igual, todos tienen, estos de acá se llaman pines, todos tienen del 0 al 13, todos tienen este que se llama GND, todo el mundo tiene que se llama ref, todo el mundo tiene estos analog, estos A0, A1, A2, A3, A4, A5, todos los Arduinos lo tienen, en diferente posición, sí, de diferente tamaño también. Porque si el Arduino es más pequeño, entonces todos estos componentes o todos estos pines tienen que estar compactos para que el Arduino pueda tener el tamaño minúsculo que maneja. Muy bien, acá me preguntan en el chat, ¿hay alguna ventaja o desventaja entre Arduino 1 original y los genéricos que venden? La respuesta corta a eso es que no hay diferencia. ¿Cuál sería la diferencia cuando uno quiere hacer un proyecto en el cual el Arduino va a tener un trabajo un poco más duro o un poco más pesado, por así decirlo? Ejemplo, si es que yo quiero encender un LED, o como lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a encender LEDs,
y lo voy a conectar por 10 minutos, es exactamente lo mismo un Arduino Uno original que uno genérico o que uno chino. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde hay diferencia? Por ejemplo, si es que yo agarro y con mi Arduino hago un sistema que yo le coloco, yo tengo mi puerta, compro mi cerradura electrónica y hago que el Arduino detecte mi huella digital y que cuando detecte mi huella se abra la puerta. ¿Ok? Ese sistema requiere que el Arduino esté trabajando toda la noche o por varios días seguidos. Entonces, en ese caso, el Arduino chino puede sufrir un poco porque no tiene la misma la calidad de insumos que el Arduino Uno original. El Arduino Uno original puede llevar a cabo esa tarea sin ningún problema, pero el genérico puede sufrir un poco de calentamiento o puede al final terminar malográndose. Para ese caso bastante extremo, por así decirlo, habría una diferencia entre un Arduino Uno original y un genérico que se vende. La otra razón por la cual, ya ahora, hablando de los Arduinos Uno genéricos, hay también calidades y calidades. Porque básicamente si es que ustedes buscan comprar un Arduino Uno en la tienda de electrónica, a ustedes le van a vender uno muy parecido a esto, del mismo color, con los mismos pines, dice ahí en la etiqueta Arduino Uno. ¿Ok? No van a ver mucha diferencia de este con el genérico que van a comprar. Pero hay otros Arduino, hay otros lugares donde venden Arduinos más barato. O sea, si le estoy diciendo que el Arduino genérico cuesta $10 en las tiendas de electrónica, algunos lo venden a $5. Pero es un Arduino negro que no tiene ni siquiera la palabra Arduino, que tiene letras chinas, y solamente dice uno en alguna parte. ¿Ok? Esos de ahí pueden tener problemas al momento de instalarle algún programa o una librería, ya que algunas veces requiere instalar cierto programa para que pueda funcionar. En ese caso, los Arduinos más chinos, por así decirlo, porque todos son chinos en verdad, los Arduinos más chinos, más genéricos, puede tener uno que otro problema en la configuración. Algo similar como ocurre con los Arduino Nano, que acá les voy a poner. ¿Ok? Estos de acá son los Arduino Nano. ¿Ok? Son pequeñitos, son la versión mini del Arduino Uno. ¿Cuál es el problema con estos de acá? El problema con los Arduino Nano es que están hechos con un chip que el programa original de Arduino no reconoce. ¿Ok? No reconoce. Cuando yo utilizo mi Arduino genérico, abro el programa de Arduino, lo conecto a mi computadora, el programa automáticamente lo va a reconocer. ¿Ok? Pero con el Arduino Nano genérico no pasa eso. Yo lo conecto, abro mi programa de Arduino y me voy a dar cuenta de que no lo va a reconocer. Para poder hacerlo funcionar, yo necesito instalar un controlador a mi computadora e instalarlo dentro del programa que para los que no trabajan mucho con informática, o sea, para los que les cuesta descargar programas, instalar, craquear, hacer ese tipo de cosas, no les recomiendo que compren un Arduino Nano, porque básicamente todos van a tener que pasar por esa operación. Todos, ¿por qué? Porque están basados en esta placa que se llama CH340, ¿ok? Cuando venden el Arduino Nano, siempre van a decir esta información, CH340. Ese es el Arduino que ya se sabe que uno tiene que instalarle ciertos controladores para que pueda funcionar. Si no, esto de acá no va a funcionar de ninguna forma. Ese es el problema que hay, el pequeño problema que hay con los Arduinos Nano, que después del Arduino Uno son los más utilizados, pero tiene ese pequeño problemita que si uno no tiene problemas en hacer labores de informática, lo puede llevar sin ningún problema. ¿Ok? Acá Dan dice, generalmente los Arduinos Uno chino requieren un parche para reconocerlo. Algunos, los más baratos sí, pero usualmente no. Usualmente no se necesita. Em, Usualmente cuando uno instala la aplicación o el programa del Arduino,
usualmente se descargan, si está actualizado obviamente, descarga todas las librerías para poder reconocer los Arduinos chinos. Cuando no los reconoce usualmente es porque uno no ha dejado que el Arduino descargue todas las librerías. Y ahí sí me ha pasado de que yo conecto un Arduino, este, y que no lo reconoce. ¿Ok? Usualmente eso es cuando uno no termina, no le permite al programa actualizarse constantemente. A ver, ¿nos da alguna ventaja colocarle un shield a la placa de Arduino 1? Ah, ya. ¿Qué es un shield? ¿Ok? Bueno, para los que desean, ya que empecemos con la clase, estas preguntitas son bastante importantes. De verdad, las estoy respondiendo porque son muy importantes y son muy interesantes para que cuando uno compre un Arduino sepa qué está comprando. ¿Ok? Hablar de los Arduinos chinos, de lo que se necesita. Acá me hablan, acá Luis Jiménez nos habla de shield. ¿Qué es un shield? Un shield es esto de acá. Vamos a ponerlo acá. Shield Arduino. Shield de Arduino es un dispositivo que se coloca encima del Arduino. O sea, es como que, es tal cual como dices, un escudo. Es una pieza que se coloca encima del Arduino. El Arduino, usualmente, a ver, acá para que puedan entenderlo los que nunca han visto un Arduino, ¿ok? El Arduino tiene esta forma. Tiene esta forma y estos de acá son pines. Estos negritos de acá son pines, donde se le conectan los cables. ¿Ok? Ahorita lo vamos a hacer funcionar a través de esto. Y el shield consiste en esta carcasa de acá, que justamente tiene estos piquitos, estos pequeños picos, para poder insertarlos en el Arduino. ¿Ok? Es simplemente una pieza que se coloca encima. Los shields, ¿cuál es su ventaja y cuál es su desventaja? Los shields básicamente me sirven para conectar de forma más práctica ciertos elementos. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando yo quiero, eso vamos a verlo en la próxima clase, cuando yo quiero conectar motores a un Arduino, que es un uso muy común del Arduino, se le tiene que colocar un componente extra, que se llama puente H. ¿Ok? Al Arduino le tengo que conectar un puente H y luego van los motores. ¿Qué es lo que ocurre? Que es poco práctico colocarle un puente H. ¿Por qué? Porque es como que una extensión del Arduino. Existe un shield, porque el shield no solamente es uno, sino existen varios tipos de shield, que justamente sirve solamente para motores. Que si no me equivoco es este de acá, Arduino Shield Motores, vamos a poner. ¿Qué es este de acá? Este es un shield. Este shield yo lo coloco encima de mi Arduino y esto ya viene incorporado con varios puente H que me permiten que yo pueda conectar libremente los motores. Entonces ya me evito estar conectando o comprando un puente H aparte, me evito estar buscando dónde conectarlo porque el Arduino tiene un montón de pines y dónde se conectará el puente H. Entonces, de eso me ayuda los shields para facilitar ciertas funciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando quiero colocar un cable de internet, ¿ok? Existe un componente para el Arduino para poder colocarlo y adaptar un cable de internet, sí existe, pero es más práctico colocándole un shield. Existe el shield, el que es este de acá, que es con un protoboard, ¿ok? El protoboard también hoy día vamos a ver que se necesita, y este shield lo que hace es entregarme un protoboard para evitar comprar uno aparte. ¿Ok? Entonces existen diferentes shields para cada uso. Ahora, ventaja y desventaja del shield. La ventaja, obviamente, es que si quiero el Arduino para un uso muy específico, como por ejemplo conectar motores, o sea, si yo quiero que mi Arduino solamente sirva para conectar motores, entonces la mejor opción es colocarle un shield. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa si yo, además de conectar los motores, le quiero conectar Bluetooth, le quiero conectar un infrarrojo, le quiero conectar otras cosas?
Entonces, en ese caso, el shield ya no me sirve, porque el shield, al estar encima del Arduino, me ocupa todos los pines para poder funcionar. Y justamente todos esos pines los convierte o los lleva a través del puente H para que solamente funcionen con motores. ¿Ok? Eso es lo que hace básicamente todos los shields. Los shields principalmente ocupan todos los pines y haciendo de que uno ya no tenga tanta versatilidad en lo que uno quiera hacer. Hay shields que sí te permiten o te dejan libre algunos pines que no están utilizando, eso también es cierto, pero la mayoría de shields lo que hace es absorber todos los pines. Por ejemplo, este shield de motores coge todos los pines en realidad. Acá no hay ningún pin que quede libre. Todo lo coge para que todo pueda funcionar con motores. Entonces, por ese sentido, no es tan útil si es que yo quiero agregarle algo más aparte de los motores. Igual es para cualquier otro tipo de shield. Por ejemplo, este de acá tiene esta pantallita por acá. ¿Ok? Es que tiene botones, que tiene un potenciómetro. Esto sirve principalmente para un contador. Que si yo quiero que mi Arduino tenga un contador, por ejemplo, funcione como un reloj, entonces lo que más me conviene es usar este shield. Pero si yo quiero hacer un reloj con otra función adicional, no me conviene, porque ya este va a utilizar todos los pines. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Puedo agregar SP32? Es que en realidad el SP32 y el Arduino son básicamente lo mismo. El SP32 es un Arduino que tiene Wi-Fi y que tiene Bluetooth. Entonces, es mejor conectar, si es que yo quiero usar la función del Bluetooth o del Wi-Fi, es mejor usar directamente el SP32. Existen shields para todos los tipos de Arduino. Principalmente los shields existen para el Arduino 1. Para los otros es muy raro que uno encuentre un shield, porque básicamente estos shields uno puede hacerlo desde su casa. O sea, si es que yo quiero un shield para Arduino Nano, yo puedo diseñarlo desde mi casa si es que tengo conocimientos de electrónica. ¿Ok? Pero principalmente la mayoría de estos son para Arduino 1. Es muy raro que uno encuentre para otro tipo de... Por ejemplo, este es para Nano. Acá hay un shield para Nano. Este es raro, este nunca lo había visto. Quizás es para motores esto. Ok, pero principalmente los shields, en mi experiencia, se usan para colocarle Wi-Fi o para usar motores, para aplicaciones que directamente utilizan mucho motores. Principalmente para eso se utilizan los shields. Listo, espero haber respondido su duda. Ahora continuemos con lo que tenemos pendiente. Muy bien, ya conocemos un poquito más acerca del Arduino, de los shields, y en este caso no vamos a usar shields porque acá tampoco no es que haya. Acá dentro de Tinkercad no hay shields. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Acá teníamos un circuito eléctrico, ¿ok? Un circuito eléctrico completamente funcional. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Esto ya está completo. ¿En dónde entra o cuál es la función del Arduino 1 en este circuito? Básicamente, el Arduino 1 lo que va a hacer es reemplazar al interruptor. Todo lo demás va a permanecer igual, pero el Arduino va a reemplazar el interruptor. Que entonces el Arduino solamente es un interruptor y sí, el Arduino básicamente es un interruptor, pero un interruptor que a diferencia de este de acá funciona cuando yo lo presiono, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. ¿Ok? El Arduino va a encender y va a apagar cuando yo se lo diga. Es decir, yo puedo decirle, Arduino 1, quiero que te enciendas en 5 minutos y que luego en 10 minutos te apagues. O que cuando el sensor detecte tal cosa, te enciendas y cuando detecta otra cosa, te apagues. Es un interruptor inteligente que yo puedo configurar. Eso es lo que hace tan importante un Arduino dentro de un circuito electrónico. Y vamos a armarlo. ¿Ok? Lo primero, el Arduino
tiene estos dos conectores, que son estos conectores de acá, ¿ok? Que con este de acá, con este conector, yo puedo conectarlo a la computadora y con eso basta para poder encenderlo, ¿ok? Acá cuando yo le hago la simulación en Tinkercad, al momento de que darle iniciar simulación, se ve que se conecta el cable y voy a ver que se enciende este LED que dice ON, que significa encendido. ¿Ok? Eso quiere decir que el Arduino funciona. En el caso de los Arduinos reales también es así. Yo le conecto el cable por acá, lo conecto a mi computadora y el Arduino va a comenzar a trabajar. Muy bien. Ahora, eso es cuando el Arduino está conectado a la computadora. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un robotcito? Porque los robots que funcionan con Arduino no están conectados siempre a la computadora, sino que tienen su batería. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer funcionar este Arduino con algo que no sea este conector? Colocándole una batería o una fuente de energía. En este caso, la fuente de energía para Arduino es una batería, o bueno, es una batería de 4 pilas, ya que el voltaje con el cual trabaja el Arduino Uno es de 5 voltios. Entonces, necesitamos 5 voltios para poder hacerlo funcionar. A través de su cable sí le llegan 5 voltios, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las baterías, si es que nosotros sumamos, van a decir 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5, nos da 6 voltios. Ya se pasó. Bueno, el Arduino tiene incorporado un regulador de voltaje, ¿ok? Que permite que el voltaje, estos 6 voltios, no lo afecten. Así que usualmente esto de acá puede encender un Arduino. ¿Ok? Y respondiendo a la pregunta que dicen ahí, ¿podría trabajar con una batería de 9 voltios, que son estas de acá, de 9 voltios? ¿Ok? Eh, la respuesta a eso es que sí puede trabajar, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque esto de acá tiene un regulador de voltaje que hace que no se queme cuando le conecte los 6 voltios, pero cuando le conecto los 9 ya es comenzar a jugar con fuego. ¿Por qué? Porque es posible, cabe la probabilidad de que el regulador no logre soportar los 9 voltios y que el Arduino Uno se queme. ¿Ok? De repente hay varios por acá en el chat que me han dicho, no, pero yo he conectado un Arduino con 9 voltios y no ha pasado nada. ¿Ok? También es posible que ustedes le hayan conectado 9 voltios y no pase nada. O sea, no se queme, no se malogre. ¿Ok? Pero no se recomienda hacerlo, porque es más probable que el regulador de voltaje no logre soportarlo y que el Arduino se queme. ¿Ok? Yo se los digo porque yo he quemado Arduinos por conectarle 9 voltios. ¿Y cuál es el otro problema? Es que la batería de 9 voltios, para que comprendan qué es esta cosa de acá, vamos a ponerla por acá. Creo que no lo expliqué la semana pasada, pero es buen momento para explicarlo. ¿Qué es una batería de 9 voltios? A ver, vamos a poner acá. Ok, listo. Muy bien. Ok, para entender, ¿por qué no trabajar casi nunca con esto de acá? Ok, hay una razón. Ok, muchos pensarán, tiene un voltaje alto, es barata, bastante voltaje, me puede ser bien útil, los motores giran muy rápido. Tienen razón en ese punto. ¿Cuál es el pequeño inconveniente con las pilas de 9 voltios? En la primera clase habíamos hablado de que básicamente la AA y la AAA son lo mismo. La razón por la cual hay pila, la AA y la AAA que es más pequeña, es por una cuestión de espacio. Aparatos más pequeños de repente necesitan una pila más pequeña para poder funcionar. Y la otra razón era la cantidad de
o la duración que podía tener cada pila. Las pilas más grandes duran más que las pilas más pequeñas. ¿Ok? Pilas grandes duran más que las pilas más pequeñas. Entonces, en general, eh, en general, estas pilas AA duran más que las AAA. Estas, por simplemente ser más pequeñas, tienen menor tiempo de duración. ¿Qué ocurre con esto de acá, con esta batería de 9 voltios? ¿Ok? Primero quiero que me digan en el chat, ¿ok? Que es algo que casi nadie nunca responde, pero es un dato bastante curioso. ¿Cuál es la diferencia entre pila y batería? Sin necesidad de entrar a Google. Quiero que me escriban en el chat cuál creen que sea la diferencia entre pila y batería. A ver, la batería se recarga, ok. La pila no. Muy bien, la batería es una serie de pilas, ok. Así, Ok, tengan cuidado con su micrófono, por favor. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Cuál es la diferencia entre una pila y una batería? La pila se acaba, la batería dura más, ok. La forma en que se gestiona la energía, ok. Batería una tiene mayor capacidad que la pila, ya, ok. Ok, hay varias ideas de cuál es la diferencia entre una batería y una pila. Ok, la batería se recarga y la pila se termina ya. La diferencia básicamente es la siguiente. ¿Ok? Y es como se la explico a los niños. Cuando uno tiene un perro, se le llama perro. Un conjunto de perros se le llama jauría. Cuando uno tiene un soldado, se le dice soldado, y un conjunto de soldados es ejército. Cuando uno tiene uno de estos, se le llama pila, y cuando uno tiene un conjunto de pilas, se le llama batería. Las baterías son básicamente un conjunto de pilas puestas en serie, como me mencionaron por aquí, es un conjunto de pilas puestas en serie. Y cuando se juntan, se llama batería. Las baterías de las motos o de los carros se llaman baterías porque dentro, si uno lo abre, va a encontrar varias placas. Cada una de esas placas se le denomina pila. Y en este caso, estas de acá son pilas, y acá esto se llama batería, porque dentro de esto, si es que nosotros agarramos un cuchillo y le abrimos el borde de la pila, lo acuchillamos, lo abrimos, no vamos a encontrar lo mismo que encontramos acá. Si es que nosotros acuchillamos una pila, lo que vamos a encontrar adentro es un líquido negro y un pedazo de metal acá metido adentro de la pila. O sea, y lo sé porque yo lo he hecho. Y ese líquido negro hace arder las manos. Cuando uno acuchilla una batería, lo que va a encontrar no es ese líquido negro ni esas barritas de metal. Lo que uno va a encontrar cuando abre una pila, una batería de estas, va a encontrar acá dentro 6 pilas muy pequeñitas, más pequeñas que las pilas AAA. ¿Ok? Cuando uno agarra, uno va a encontrar 6 pilas colocadas una al costado de la otra. Cada una tiene 1.5 voltios, así que si sumamos 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5, llegamos a los 9 voltios que tiene la batería. Es por eso también que tiene forma cuadrada, porque cuando nosotros agarramos las 6 baterías y las ponemos en, de 2 por 3, va a tener una forma rectangular. Entonces, por esa razón es que esto se llama batería, y al ser estas pilas más pequeñas que las AAA, estas de acá cumplen el mismo sentido. Son pilas que, al ser más pequeñas, tienen una menor energía y por tanto duran muchísimo menos. Entonces, esto de acá es peor que utilizar una batería AAA, te va a durar muchísimo menos. ¿Tiene voltaje? Sí tiene voltaje, pero estas baterías son tan pequeñitas que duran muy poco. ¿Dónde se ve este impacto de que esta batería en realidad dura muy poco porque son en realidad pequeñas pilas, vamos a decirle hasta 4A, ya son pilas del tamaño 4A? ¿Dónde se ve el impacto? Cuando yo lo conecto o lo hago funcionar con motores.
porque los motores consumen mucha corriente. Y ahí se ve que esta batería se acaba instantáneamente. Dura muy poco cuando yo la conecto a motores, a diferencia de que yo le conecte las pilas de este tipo. Entonces, por esa razón, usualmente esta batería, los que manejan mucho la electrónica, no lo utilizan prácticamente para nada, salvo que uno necesite 9 voltios de forma muy barata o de forma muy práctica, ¿no? Porque existen casos donde sí, para cierto dispositivo necesito 9 voltios, y bueno, esta es la opción más barata en realidad. Pero en cuanto a duración, estas duran muy poquito en realidad. ¿Ok? Entonces, ahí respondo la duda de... Ay, de que las baterías se recargan y las pilas no. Bueno, en realidad existen pilas recargables y baterías recargables. Existen ambos tipos. Ambas se pueden recargar. Depende del material. Y acá Luis pregunta, ¿influye el tipo de compuesto químico que tiene cada marca de batería? Sí depende, sí importa. ¿Ok? Justamente por el comercial de Duracell que dice Duracell dura 10 veces más que las pilas de zinc carbón, es porque justamente las Duracell o las que entran dentro de esa categoría son alcalinas, que tienen otra composición química dentro que hace que la batería se descargue más despacio, o que duren más, que las pilas comunes de zinc carbón, que son las pilas más baratas, que obviamente por la reacción química que ocurra dentro se gastan más rápido. ¿Ok? También existen ahora las baterías de litio, que son las que utilizan los celulares, que es otra mezcla química, otro combinado químico, otro compuesto químico, que hace que dure un poco más y encima la batería de litio sí es recargable. Las alcalinas no son recargables. Y ahora también las que se utilizan para los drones son las baterías LiPo, que las baterías LiPo son más ligeras que las baterías de litio y duran más. Pero las baterías LiPo son bastante caras actualmente, así que por eso solamente se utiliza en el caso de los drones. ¿Ok? Pero sí influye bastante el componente de las pilas. En cuanto a marcas de pilas, yo les diría que en la medida de lo posible utilicen Duracell, si es que no quieren cambiarlas a cada rato, o en todo caso utilicen Toshiba. Nunca utilicen Panasonic porque las Panasonic sufren cuando se tiene que colocar algún tipo de motor con el Arduino. ¿Ok? Eso yo lo descubrí por experiencia, de que las Panasonic sufren para poder hacer para hacer mover motores. Las Toshiba no, yo toda la vida, si es que tengo que utilizar pilas baratas o económicas, siempre he utilizado las Toshiba. ¿Ok? Ya, y si es posible, utilizo las Duracell. Pero las Panasonic no, porque no sufren al momento de hacer mover motores. Entonces, retomando, 4 pilas es la forma más económica y la forma más viable de encender un Arduino. 6 voltios que el regulador de voltaje del Arduino sí puede tolerar. Así que es la mejor opción. ¿Dónde se conecta para poder encenderlo? Bueno, el Arduino tiene, como les mencionaba hace ratito, pines. Esta sección de acá, que se llaman pines digitales, ¿ok? Que acá al costado hay uno que dice PWM y hay algunos que tienen unas líneas que también luego vamos a explicar qué significan esas líneas. Hay una sección de pines analógicos y una sección de power. Todo lo que tenga que ver con fuente de voltaje va en power. ¿Y dónde colocamos nuestra batería? En este que dice BIN. BIN quiere decir voltaje de entrada. ¿Ok? Así lo reconocen. BIN quiere decir voltaje de entrada. Algunos aparatos que lo tienen en español es BENT. BENT, las primeras letras de entrada. Ahí tenemos que colocar el positivo en nuestra batería. ¿Ok? Colocamos el positivo de la batería. Y el negativo, acá es algo que nosotros tenemos que aprender y tener muy claro. El negativo siempre, absolutamente siempre, va a ir a donde dice GND. GND quiere decir ground, ¿qué quiere decir tierra?
que en términos sencillos es otra forma de llamarle al negativo. ¿Okay? Tiene otro tipo de utilidad la palabra tierra y tiene otro significado, pero para uso práctico quiere decir negativo. Así que vamos a conectar el negativo en el GND. Pero yo tengo GND por acá y GND por acá. ¿En cuál lo conecto? Conéctalo en cualquiera, porque internamente el Arduino tiene unidos los tres GNDs. Pero entonces, ¿para qué existen tres si los tres son lo mismo? Porque a veces es más práctico conectarlo acá y a veces tengo que no tengo que estirar un cable gigantesco que me haga que llegue hasta por acá. Es más práctico. Por eso tiene varios GND, para simplemente que no tengas que colocar varios cables. Y como varios dispositivos utilizan el GND, que vamos a verlo más adelante, también es práctico que tenga varios para conectar. Ya, ¿cómo unir las pilas? Lo que hice fue hacer clic en la pila y acá me aparece este recuadro, donde acá donde dice recuento, puedo ponerle 1, 2, 3 o 4 baterías. De esa forma aumenté la cantidad de pilas. Muy bien, y esta es la conexión básica. BIN quiere decir voltaje de entrada. B-IN. IN en inglés. Voltaje de entrada. ¿Ok? Algunas veces también, como les digo, lo encuentran así. Algunas veces también lo van a encontrar como B-E-N-T. En algunos dispositivos que lo tienen en español, le ponen voltaje de entrada. Entonces, voltaje de entrada. Si tiene un transformador de 6 voltios, lo conectan acá. A ver, voy a borrar esto. Si tienen un transformador de 6 voltios, se conecta acá. Acá también tiene el regulador de voltaje. Ok, acá se conecta. ¿Qué significa GND? GND quiere decir ground. Ground, así. Ground, que quiere decir tierra. ¿Ok? Tierra, en términos sencillos, es otra forma de llamarle al negativo. Tiene otra utilidad dentro de lo que es el voltaje. El voltaje alterno tiene otra utilidad, pero básicamente siempre se va a referir al negativo. Y siempre el negativo de la batería se va a conectar directamente ahí. ¿Ok? Este del GND van a verlo a cada rato. En varios aparatitos que vamos a utilizar van a verlo a cada rato. Listo. Muy bien, ya tenemos la fuente de energía. Lo que yo estoy haciendo es replicar esto de acá, pero ahora utilizando el Arduino como un interruptor. ¿Ok? Así que ahora vamos con lo que me falta, que es la resistencia y el LED. ¿Ok? Porque les digo que el Arduino va a reemplazar al interruptor. La batería ya la coloqué por acá, solamente que en este caso se necesitan 5 voltios para que pueda funcionar, 5 voltios aproximadamente. Y listo. Ahora, ¿dónde va el LED? Tengo un montón de opciones para poder colocar el LED. Vamos a trabajar primero con esta sección de acá, que son los pines digitales. ¿Ok? Los pines digitales. Estos pines sirven para que yo pueda enviar a través de estos pines negativo o positivo cuando yo lo necesite. O sea, negativo y positivo, ¿para qué sirve eso? Básicamente, si es que yo quiero encender el LED, ¿ok? Ignorando todo el circuito, yo necesito que a través del ánodo le llegue positivo y a través del cátodo esté conectado al negativo. O sea, básicamente, si es que solamente nos enfocamos en el LED, esto es lo que el LED necesita para poder funcionar. Y así muchos otros aparatos, los motores, sensores y demás, necesitan positivo y negativo para poder funcionar.
Y estos pines digitales de acá lo que van a hacer es entregar ese positivo y ese negativo cuando se necesite. Muy bien. Ahora, lo primero que yo veo acá es que el ánodo de mi resistencia está conectado a la resistencia. Bueno, eso hay que mantenerlo. El ánodo va conectado a la resistencia. Y de ahí la resistencia va al positivo de mi batería. Pero ¿cuál es positivo de estos? Como les he dicho, yo le voy a decir al Arduino cuál de todos estos va a ser el positivo. ¿Ok? El que yo quiera va a ser el positivo. Ah, entonces puedo conectarlo en el 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, puedes conectarlo en absolutamente cualquiera de estos de acá. En cual no se recomienda conectar ni en el 1 ni en el 0. ¿Pero por qué? Porque el 1 y el 0, como acá se puede ver, junto a esa etiqueta, dice TX y RX. ¿Ok? Eso de ahí es una función especial. ¿Para qué sirve esta función especial del TX y el RX? Bueno, básicamente es un repuesto. Si es que por alguna razón este cable que yo utilizo para conectar mi Arduino a la computadora, lo rompo, lo quemo, lo oxido, le hago algo, la forma alternativa de programar el Arduino es conectando, obviamente sabiendo lo que estoy haciendo, unos cables acá en el 0 y en el 1. Entonces, no se recomienda conectar acá porque algunas cosas que nosotras conectemos puede interrumpir con el flujo o con la lectura de datos, ya que esto de acá todo el rato está habilitado. O sea, básicamente es como este conector de acá, que todo el rato está disponible para yo poder enviarle datos al Arduino. Entonces, por eso no se recomienda conectarlo acá porque de repente el aparato que estamos conectando interrumpe con la transmisión de datos. Así que para evitar eso y evitar los problemas, sencillamente no se suelen utilizar. Se empieza a trabajar desde el 2 hasta el 13. Bien, entonces lo voy a conectar en el 2. Ya, ¿qué significa la pestaña al costado de algunos números? Eso quiere decir PWM. Eso lo vamos a ver en la clase 4. Ahí se va a ver qué significa eso, porque es una explicación bastante detallada. O sea, tiene un significado bastante importante. Pero cambia algo con que yo lo conecte en el 3. O sea, por ejemplo, ¿afecta en algo o es importante dejarlas libres, así como estoy dejando libres el 0 y el 1? No tanto, ¿ok? No cambia nada. No cambia tanto en realidad. ¿Es bueno dejarlos libres? Sí, en caso de que yo sepa que mi proyecto va a utilizar el PWM de alguna forma. ¿Ok? Algunos acá en el chat conocen qué significa PWM. eh, y cuando lo sepan, ahí al momento de que arman su proyecto, ustedes van a decir, no, en este proyecto solamente voy a usar LEDs, no voy a usar el PWM para nada, así que no es necesario tenerlos disponibles. ¿Ok? A diferencia del 0 y el 1, que sí interrumpen con un proceso normal del Arduino, o posiblemente los interrumpa, utilizar los que tienen esta línea de acá no afecta prácticamente en nada. ¿Ok? Sí, como dice acá Pedro, es ancho de pulso. PWM significa modulación por ancho de pulso, solamente que esté en inglés. Pulse Weight Module. ¿Ok? Que en la clase 4 ahí vamos a verlo, porque esto de acá se utiliza con los servomotores. ¿Ok? Es una función especial que tienen, pero básicamente para uso sencillo es exactamente lo mismo todos. Entonces vamos a conectarlo al 3, para que vean que no afecte en nada. Vamos a conectarlo al 3, porque en este caso, como voy a hacer encender LEDs, no necesito para nada el PWM, así que lo puedo utilizar. Y listo. ¿Ok? Ahora,
Siguiente paso. Ya conecté el ánodo a la resistencia y luego al pin que yo voy a decirle al Arduino que quiero que sea positivo. ¿Ok? Como les dije, estos de acá sirven para poder darle positivo o negativo. Ahora, el otro tengo que conectarlo en uno que me dé negativo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos dos opciones. Una es utilizar cualquier otro pin para poder darle por ahí negativo, y obviamente esto va a funcionar, lógicamente esto funciona, pero hay otra opción. En el circuito eléctrico bastaba con que yo desconecte uno de estos para que deje de funcionar, ¿ok? No necesito desconectar ambos para que deje de funcionar, basta con que sea uno. Así que en este caso, basta que yo desconecte este para que el LED deje de funcionar. Este puede estar recibiendo toda la vida negativo, pero va a depender de este para que se encienda o no. Y eso es lo que usualmente se trabaja en cualquier dispositivo. El negativo siempre va a estar conectado a una fuente de voltaje constante. En este caso, ¿cuál es el negativo que siempre es negativo? El que está conectado al GND. Este toda la vida va a ser negativo. Este GND, haga lo que haga, mueva lo que mueva, programe lo que programe, esto de acá, por acá siempre va a salir negativo. Así que por ello lo conecto acá a mi LED. ¿Ok? Siempre va a trabajar negativo. Entonces ya tenemos negativo por acá y un hipotético positivo por acá. Muy bien. Ah, acá me dice Jesús, el valor de la resistencia. Ok. En el valor de la resistencia, sí, podemos ponerle, como les dije, entre 100 y 1000. Cuando se trabaja con, acá yo le ponía 100. Cuando se trabaja directamente con pilas, yo suelo ponerle 100. Pero si yo le pongo 100 al momento de trabajar un Arduino, es probable que me salga la advertencia de que se está quemando. ¿Ok? Acá vamos a hacer una prueba rápida. No conectándolo al 3, sino conectando directamente acá al positivo. Miren, si lo conecto directamente al positivo, me va a salir advertencia. ¿Ok? Porque en este caso 100 ohmios es un poquito bajo. Debería ponerle un poco más. Voy a ponerle 200. Y ahí está mejor. ¿Ok? Repito, para dos pilas sí es suficiente una resistencia de 100. Pero cuando ya estamos trabajando con 4 y con un Arduino que trabaja a 5 voltios, lo más recomendable es utilizar de 200 para arriba. ¿Ok? Aunque yo también utilizo de 100 y como que mis LEDs aguantan. Pero no es tan recomendable en realidad. Es utilizar de 200 para arriba. Y listo. Ya tengo mi resistencia, mi LED conectado y ahora vamos a encender. Vamos a programar. ¿Ok? Porque cuando yo le dé iniciar simulación, esto no va a funcionar, ya que esto de acá no está, no está programado. Yo quiero que salga positivo a través del 3, pero yo no le he dado esa orden. Tengo que darle esa orden para que esto pueda funcionar. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Le damos detener simulación y al costado del botón de iniciar simulación hay este cuadro que dice código. Presionamos código y nos va a aparecer esta pestañita de acá, reemplazando a los componentes que estamos agregando. ¿Ok? Esto de acá nos va a servir para nosotros programar y configurar el Arduino. Muy bien. Entonces, presionando código, vamos a poder activar y desactivar esa pestañita de acá. Ahora, cuando nosotros abrimos esto de acá,
nos va a aparecer por defecto la programación en bloques. ¿Ok? Esta programación es por bloques. Yo puedo cambiarlo presionando en este botón de acá. ¿Ok? Presiono este botón de acá y yo puedo cambiarlo a bloques más texto y a texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace texto? Texto básicamente es programarlo en lenguaje C. Le doy continuar y voy a cambiar a este lenguaje de programación que es lenguaje C. Este lenguaje de tipo C es más complejo de entender que los bloques. Para este curso vamos a programar con bloques. ¿Por qué? Porque este es un curso introductorio y por tanto algunos de repente también lo que es la programación es algo nuevo y de todas maneras es más fácil programar en bloques. ¿Qué se recomienda para los alumnos en general? ¿Programar en bloques o programar con texto? Básicamente, para entender, si es que uno quiere enseñar para que alguien entienda el funcionamiento de la programación, cualquiera de los dos funciona. No hay uno mejor, no hay uno peor. Básicamente los dos funcionan. Si es que yo quisiera enseñar conceptos de programación para que el alumno me entienda qué significa programación, ambos funcionan. El de bloques es infinitamente más fácil, eso sí, pero ambos funcionan. ¿Dónde hay una diferencia real en el lenguaje de bloques y en el lenguaje de texto? La diferencia real es cuando se hacen proyectos que tienen que tener un funcionamiento bastante complejo o bastante rápido. Lo que pasa es ahí donde la programación de texto es superior a esta de acá. Lo que sucede es que cuando uno programa en bloques, el programa hace lo que uno dice, ¿no? Que enciende un LED, que se apague, que se enciende un sensor, que haga cualquier cosa. Pero lo que hace realmente el programa es que este programa, esto que está en bloques, lo convierte al lenguaje C o al lenguaje de texto y luego lo envía al Arduino. ¿Ok? Hay un paso de los bloques al lenguaje C y luego al Arduino, porque el Arduino entiende el lenguaje C normalmente. Esto de acá es una adaptación, una variación. Entonces, cuando uno tiene programas que necesitan responder muy rápido, ese tiempo entre entre que el programa o la computadora pasa del programa de bloques al lenguaje C y luego llevarlo al Arduino, hace que se pierdan milisegundos muy importantes. Básicamente, si es que yo tengo, vamos a poner un ejemplo. No sé si alguna vez han visto hay un sistema de cuchillas, hay un sistema que se ponen las sierras eléctricas que son para cortar madera, que supuestamente cuando uno está cortando madera, la sierra corta normalmente, pero si es que uno pone el dedo, apenas la sierra lo siente, la sierra se esconde o se bloquea o se frena para evitar volarme el dedo. ¿Ok? Ese tipo de sistema de programación no podría realizarse con programación de bloques porque entre el tiempo, ese tiempo es tan rápido de en que el sensor detecta la carne humana y que se frena la sierra, ese tiempo de reacción es tan rápido que la programación de bloques, transformarla a C y luego enviarla al Arduino, va a hacer que ese sistema no pueda funcionar. Y no solamente con ese sistema que tiene que ver con sierras y seguridad humana, todo lo que tenga que ver con sensores de choque, detector de personas, detector de gas, detector de fuego, sistemas que requieren un tipo de respuesta muy rápida no se pueden programar con bloques. Para ese nivel sí es necesario aprender la programación de texto, para ese tipo de nivel. Para aplicaciones sencillas como encender un carrito, encender un LED, cambiar por Bluetooth, son cosas que no necesitas tanta velocidad de reacción, por tanto se puede programar en bloques. Y otra razón que mencionaba por acá David es que la programación por bloques también es muy limitante. ¿Por qué? Porque solamente uno puede combinar
hasta cierto número de opciones. En el lenguaje de texto, como yo puedo escribir comandos, las opciones que yo tengo son mayores. ¿Ok? Hay ciertas instrucciones que aparecen acá que no aparecen en el lenguaje de bloques. O hay ciertas combinaciones, cierta lógica que solamente se pueden escribir acá, pero no se puede en el lenguaje de bloques. ¿Ok? Entonces, en resumen, para empezar, está bien aprender en bloques. Para entender la lógica, para el que nunca ha aprendido a programar puede entender cómo se programa, está genial. De ahí, cuando ya uno quiera desarrollarse a profundidad en lo que es la programación, es mejor utilizar el lenguaje de texto o el lenguaje tipo C, que así se llama, lenguaje C. Entonces, opinión personal, a los alumnos solamente se les debería, a ver, como yo les voy a explicar a ustedes, se les debe enseñar primero programación de bloques para que entiendan, y ya si es que lo dominan bien, enseñarle el otro tipo de programación. ¿Ok? Esa es mi forma de ver cuál se debería enseñar primero. Hay algunos que piensan que de frente se debe enseñar la programación de texto, cosa que también es válido, ¿ok? Pero yo diría que primero se debe enseñar por bloques, una vez que lo dominen, se pase a la de texto, para hacer cosas más complejas. Y bueno, retomando, ¿cómo se trabaja la programación por bloques? La programación por bloques consiste en que yo, utilizando los bloques que me aparecen en esta parte de acá, yo puedo darle instrucciones al Arduino de cómo es que quiero que funcione. ¿Ok? Acá hay un montón de bloques con diferentes opciones que puede hacer el Arduino. Y los bloques, la programación de bloques, está clasificada por colores. Tenemos los bloques de salida, los bloques de control, que son de color naranja, bloques de entrada, que son morados, bloques verdes, que son matemática, estos que son notación, y estos de acá que son para crear variables. ¿Ok? Hay esta cantidad de bloques bastante grande que nosotros tenemos que aprender a juntar o a combinar para que el Arduino haga lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo más sencillo. Ajá, como dice Harold, es similar al Scratch, por no decir que es prácticamente lo mismo. La lógica es prácticamente lo mismo, solamente que en Scratch las instrucciones se dan para hacer mover el personaje, que éste se mueva. En este caso, lo que se hace no es mover personajes, sino encender o apagar los pines que tiene el Arduino. Así es como funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar, porque este es el área de trabajo que tenemos, esta pequeña área de acá. Vamos a borrar todo. Para borrarlo, tenemos que hacer clic en el bloque y lo arrastramos al tachito de basura que está acá abajo. Arrastramos todo. Muy bien. Y ahora vamos a traer todos los bloques. Los bloques que usualmente se van a trabajar son estos que dice al iniciar y este que dice siempre. ¿Ok? Al iniciar y siempre. Cuando ponemos los bloques de al iniciar, lo que va a hacer es que cuando se inicie la simulación, el Arduino va a cumplir todas las funciones que yo le coloque adentro de este bloque. Y el de siempre va a funcionar de forma similar, pero ahorita vamos a ver la diferencia. Vamos a utilizar primero este bloque que dice al iniciar. El de siempre todavía no, para que se vea claramente cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces yo le voy a poner que cuando el Arduino se inicie, yo quiero que a través del pin número 3 envíe positivo para que mi LED se pueda encender. ¿Cómo hago eso? Tengo que encontrar entre todos los bloques alguno que diga exactamente eso. Y eso se encuentra en la parte de salida. Acá donde dice el segundo bloque que dice definir pin 0 en alta. ¿Ok? Es el segundo bloque, definir pin 0 en alta. Voy a engancharlo en el al iniciar. Y acá, en donde dice definir pin, acá yo voy a escoger cuál de los pines yo quiero utilizar. En este caso, tengo del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Y acá también tengo, y también me da la opción de utilizar el A0 al A5. Porque por si acaso, para los que no sabían, estos de acá en realidad son los pines 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Solamente que nunca se utilizan porque estos, por llamarse analog, tienen otro uso también. Pero en realidad, si en algún momento se le acaban los pines acá, pueden utilizar este como el 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo quiero utilizar el número 3. Y luego me sale esta opción, alta y baja. ¿Qué quiere decir alta y baja? Bueno, básicamente esto es otra forma de decir positivo, que es alta, y negativo, que es baja. ¿Ok? Alta y baja. ¿Por qué se llama alta y baja? Es una razón que tiene que ver mucho con la informática. Explicación bastante compleja de por qué tienen esos nombres, pero hay que dejarlo como que alta es positivo y baja es negativo. ¿Ok? Hay algunos que cometen el error de que cuando explican esta parte a un alumno, dicen que alta es el LED encendido y baja es el LED apagado, cosa que está mal. No es que este sea encendido y este sea apagado. Este es positivo y este es negativo. ¿Ok? ¿Suena prácticamente lo mismo? Sí, suena prácticamente lo mismo, pero ahorita van a ver la explicación de por qué es diferente decirle encendido y apagado que positivo y negativo. ¿Ok? Es un error que muchos cometen al momento de explicarlo, pero este es positivo y este es negativo. Entonces yo quiero que a través del pin 3 salga alta, que es positivo. Y entonces, nada más, suficiente con eso. Al momento de darle iniciar simulación, voy a ver que el LED se enciende. ¿Ok? Voy a ver que el LED se enciende. ¿Por qué? Porque a través de acá le llega el positivo y por acá está el negativo. De esa forma estoy encendiendo un LED. Para apagarlo, ¿ok? Para apagarlo, lo que yo tengo que hacer es simplemente darle detener simulación y le pongo en baja. Baja va a ser que por acá salga negativo y negativo con negativo no va a pasar absolutamente nada. No es un cortocircuito. No, simplemente no va a pasar nada si es que yo le pongo en baja. Y de esa forma ya tengo positivo y negativo. Muy bien. Ahora, ¿por qué digo que entonces, profesor, baja significa apagado y alta significa encendido? No, le repito, alta es positivo y baja es negativo. No tiene nada que ver con encendido y apagado. ¿Por qué no se puede decir eso? Porque yo puedo hacer lo opuesto. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Mi LED, por capricho, ya no lo conecto al GND, sino esto de acá lo conecto directamente al positivo, que está por acá, y ahora el negativo es el que yo conecto acá, al pin 10. ¿Ok? ¿Qué tal si yo hago esto? El positivo yo lo tengo conectado al que siempre es positivo y ahora el negativo está en un pin. Cuando yo hago la programación, si es que está en alta, que debería ser encendido, ahora no se enciende. Y que cuando yo lo pongo en baja, que debería ser apagado, acá tenía que ponerle 10, disculpen, ahora sí enciende. ¿Por qué? Porque depende enteramente cómo lo haya conectado yo. Que usualmente el negativo siempre se conecta al GND y que siempre se necesite positivo para poder encenderlo, eso es una cosa. Pero de ahí a que alta signifique encendido y baja apagado, ese es algo totalmente diferente. ¿Dónde se ve el impacto de esto? En los motores. Porque en los motores uno tiene que jugar con el alta y con el baja
para poder hacer que el motor se encienda o se apague. Entonces, por esa razón, siempre alta es positivo y baja negativo. No hay que decirle que este es encendido y apagado. ¿Ok? Eso a la larga confunde. Entonces, vamos a regresarlo a su posición normal. Y ahí tenemos la programación para que esto pueda funcionar. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Puede escribirlo ahorita en el chat. ¿Puede colocar algún tipo de sensor en Arduino? Sí, vamos a colocar, eso va en la sesión 4. Primero tenemos que aprender a hacer lo que son los LEDs. Y lo de los sensores es casi el último. Muy bien. ¿Para hacer variable el encendido y el apagado se utilizará condensadores? No. El utilizar condensadores para hacer que se enciendan y se apaguen es en realidad la forma electrónica. ¿Ok? Si se utilizara electrónica pura, la forma de hacer que esto parpadee sí sería con condensadores. Pero el Arduino me va a permitir hacerlo oscilar sin la necesidad de utilizar otro tipo de elementos, solamente en base a programación. ¿Cómo hacemos que oscile o que parpadee el LED? Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tenemos que entender, es qué significa un parpadeo. Porque algo que usualmente me ocurre cuando yo trabajo con niños, lo que es la programación, así tengan 8 o 10 años, me dicen, yo quiero que mi robot baile. Pero ¿qué significa que el robot baile? Ah, no, es que yo quiero poner un bloque acá de programación que diga el robot baile. Ok, pero eso no existe en realidad. O sea, eso en la programación no existe. El robot no va a entender o el circuito no va a entender la indicación porque el aparato como tal no es inteligente. La calidad de inteligencia que tenga va a ser dependiendo de la que yo como ser humano le pueda dar a través de la programación. El robot o el circuito va a ser tan inteligente como la programación que yo le coloque. Entonces, si es que uno quiere hacer bailar al robot, uno puede hacerlo, pero depende enteramente de qué tipo de programación yo le coloque y yo tengo que hacer todos los pasos para que éste pueda bailar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Un parpadeo o que oscile consiste en que el LED esté encendido un tiempo, luego se apague un tiempo, luego se enciende un tiempo y luego se apague otra vez. Que se encienda por un tiempo, ¿ok? Que se encienda por un tiempo. ¿Cómo se hacen los tiempos acá? Se utiliza con este bloque de control, están en control, hay un bloque que dice esperar. ¿Ok? En los bloques de control, los bloques naranjas, hay un bloque que dice esperar. Enganchamos este bloque debajo. ¿Y qué es lo que va a hacer este bloque? Muy bien. Este bloque, también otro error, por así decirlo, no es un error, sino es una mala interpretación. Es que cuando la gente utiliza este bloque de esperar, dice que el bloque hace la acción que yo coloqué anteriormente por este tiempo. ¿Ok? Y básicamente no hace eso este bloque. Lo que hace este bloque es que durante este tiempo, acá un segundo, el Arduino va a quedar suspendido. ¿Ok? Va a quedar suspendido y no va a hacer absolutamente nada. Y como va a quedar suspendido, no quiere decir que se apague, sino que va a dejar todo como lo había dejado hasta el momento. Si dejó esto encendido, por un segundo todo se va a mantener en su posición. No va a apagar nada, no va a encender nada. Durante un segundo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta definición? Porque esto de que espera un segundo hace que el Arduino no pueda hacer absolutamente nada más.
Si es que yo estoy haciendo un monitoreo ya cuando trabaje con sensores y yo le coloco un esperar de 1 minuto, durante ese minuto el Arduino no va a hacer absolutamente nada de nada. ¿Ok? Cosa que no es útil para el circuito porque si yo estoy monitoreando algo, tiene que estar monitoreando algo, tiene que estar viendo algo, escuchando algo, sensando algo. ¿Ok? Por eso es que esta espera se utiliza con mucho cuidado en cuanto a los sensores. Algunos lo utilizan indiscriminadamente porque dicen, no, lo que hace este de acá es cumplir la función anterior por cierto tiempo. No hace eso, simplemente el Arduino se queda suspendido por ese tiempo. Que para usos bastante sencillos prácticamente haga eso, no significa que esa es su verdadera función. ¿Ok? Esto es un problema, es un dolor de cabeza cuando uno trabaja con sensores. ¿Por qué? Porque este tiempo que no hace nada es importantísimo. El Arduino siempre tiene que estar haciendo algo. Entonces, en este caso, le ponemos que primero se encienda y que luego por 1 segundo no haga nada, que se quede encendido. Luego de ese segundo, yo quiero que se apague. Entonces, yo le voy a poner que se apague ahora. Voy a traer el mismo bloque, definir el pin 3 y que luego se ponga en baja. ¿Ok? Porque ya hemos visto que con baja se apaga, porque le estoy enviando negativo y negativo. Muy bien. Y ahora quiero que parpadee, que se encienda por 1 segundo y que luego se apague. Luego que se encienda de nuevo, que espere por 1 segundo y que luego se apague. Y listo. Ya vamos a hacerlo funcionar. Le damos iniciar simulación. Se encendió, se apagó. Pero ya no enciende. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ok? Acá Héctor me da una respuesta de lo que ha pasado. ¿Ok? Acá hay dos errores en realidad. Hay dos errores. El primero, ya no volvió a encenderse. ¿Por qué? Porque este bloque que dice al iniciar, lo único que va a hacer es cumplir estas instrucciones una sola vez y luego el Arduino se va a quedar suspendido. Le he dicho que se encienda, luego que espere 1 segundo y luego que se apague. Y el Arduino ha cumplido hasta ahí y después no va a hacer absolutamente nada más. Ahí es donde entra en juego el otro bloque para iniciar, que es el bloque que dice siempre. Con el bloque de siempre, lo que sea que yo conecte adentro del bloque de siempre se va a repetir infinitamente. Entonces, este bloque es el que se utiliza para que el LED parpadee. ¿Por qué? Se enciende, espera 1 segundo, luego se apaga. Luego se enciende, espera 1 segundo y luego se apaga. Debería repetir infinitamente. Vamos, le ponemos iniciar simulación y vamos a ver si funciona. Encendió y ahora no se apaga. ¿Ok? Ya no se apaga. El otro error que también lo mencionó Héctor. ¿Ok? Y lo que yo les digo, el aparato no va a adivinar qué es lo que yo quiero, no es inteligente. La inteligencia que puede tener es la que yo le voy a poner a través del código de programación. Pero, profesor, yo le he puesto el código bien. Yo he puesto que se encienda, que espere 1 segundo y que luego se apague. Y como me ha dicho que siempre se va a repetir esto, entonces otra vez se va a encender, va a esperar 1 segundo y se va a apagar. O sea, todo está bien, todo está perfecto. Hay algo que está mal acá. Que yo le he dicho que se encienda, que espere 1 segundo, luego se apague, luego automáticamente regresa al primero. Cada una de estas instrucciones ocurre infinitamente rápido. Entonces, apenas se apaga acá, regresa automáticamente y se vuelve a encender. Esto ocurre tan rápido que nosotros no lo podemos ver o no lo podemos seguir con la vista. Acá en realidad lo que está haciendo es encenderse, esperar 1 segundo, luego se apaga y se vuelve a encender tan rápido que nosotros no lo vemos.
tenemos que ponerle cuánto tiempo queremos que esté en este estado de que esté apagado. Y para ello le colocamos otro espera. Entonces, con esto ya tenemos que durante un segundo va a quedarse en esta posición y luego va a regresar recién a la primera. Le ponemos iniciar simulación y ahora sí tenemos el LED que parpadea. Bien, ahí tenemos un LED que oscila. Bien, podemos hacerle que vaya más rápido. Sí, podemos. Le ponemos que se encienda cada 0.2 segundos. Y entonces ahora el LED debe parpadear más rápido. Muy bien, así se hace que un LED parpadee. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Listo? ¿Salió Harold? Excelente, muy bien. Muy bien, buen trabajo. Bien, Cristian, ¿todo bien? Toma un poco de agua. Ok, muy bien, buen trabajo, Alex. Bien, qué bueno que les haya salido. Este es el primer paso para hacer programación. Básicamente todo nace de este pequeño programa. Este es el programa básico que todo el mundo tiene que saber, todo el mundo tiene que entender para que todo lo demás le pueda salir. ¿Ok? Listo, buen trabajo, Patricia. Bien, esta es la base de todo. En realidad es algo que uno nunca debe olvidar. Muy bien, ahora, algo bastante útil es que cuando uno agarra, por ejemplo, yo tengo ahí varios Arduinos que están tirados en cualquier parte de mi habitación. Yo agarro un Arduino, lo conecto a la computadora, veo que se enciende, pero ¿cómo sé si ese Arduino funciona o no? ¿Ok? Porque de repente el Arduino se ha quemado, de repente se ha oxidado con el tiempo. ¿Cómo sé si el Arduino sigue funcionando? De repente hasta ya se quemó. ¿Cómo lo pruebo? La forma más sencilla de probar un Arduino es haciendo este circuito. Uno hace este circuito, hace la programación, lo descarga en el Arduino y si el LED parpadea, quiere decir que el Arduino sí está funcionando. Porque si estuviera quemado, ya no estaría parpadeando, no reconocería los códigos de programación. Esta es la forma de probar si algo está funcionando en el Arduino. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un LED y una resistencia a la mano? El Arduino viene con un LED incorporado, ¿ok? Que cuando uno lo tenga en físico van a notar que tiene varias lucecitas y hay una lucecita que tiene una L al costado. Ese L es un LED que viene incorporado y que está unido al pin número 13. Siempre, siempre, siempre. Siempre está unido al pin número 13. Entonces, si yo agarro y yo no tengo LED y quiero probar que mi Arduino funcione y no está quemado, lo que yo hago es hacer la programación siguiente. Hago que parpadee, pero ahora le pongo el 13.
Si le pongo el 13 y lo hago parpadear, este LED que está acá debería ponerse a parpadear. Esto ocurre con la simulación y esto ocurre con el Arduino en la vida real. También tiene un LED incorporado. Ya bueno, si uno sube la programación y ve que el LED no parpadea, ya uno puede dar porque el Arduino ya se malogró. Se malogró el Arduino o se malogró el cable. ¿Ok? Esto es lo mínimo que uno tiene que probar. ¿Cuándo me ha servido esto? Por ejemplo, yo tengo que hacer un proyecto que tiene que hacer usa varios sensores, el Arduino. Y agarro, le conecto los sensores y no reconoce la señal. No me lee absolutamente nada. ¿Ok? No lee. Y como le he conectado varias cosas que tienen que ver con voltajes altos, posiblemente se haya quemado el Arduino. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Sencillamente borro la programación que le he hecho, le coloco esta programación y me pongo a ver si es que de verdad el LED parpadea. Si es que el LED parpadea, entonces quiere decir que el Arduino todavía sigue vivo y que no se ha quemado. Ya si esto lo programo, lo descargo y no funciona, ya el Arduino ya se quemó de alguna forma. Entonces no hay forma de hacerlo funcionar. Si esta programación no funciona, entonces el Arduino ya está malogrado. ¿Ya? Obviamente si funciona y no me funciona mi otro programa, ya tengo que buscar otras razones por las cuales se está malogrando. ¿Ok? Ahora, vamos a encender más LEDs. Vamos a traer LEDs de colores. El Pikit es igual al Arduino. Buena pregunta. Una buena y una pregunta con una respuesta bastante larga. ¿Qué es el Pikit? ¿Ok? Acá les dice también como un semáforo, también se puede hacer eso. Es uno de los proyectos más sencillos de hacer con Arduino, lo del semáforo. ¿Qué es el Pikit? Buena pregunta. Es esta cosa de acá. Esta cosa es el Pikit. Esto de acá sirve para quemar, ¿cómo se llama esto? Para quemar pics. ¿Qué son los pics? Pics son estas cositas de acá. No, no salió. PIC electrónica. Bueno, es PIC sin K, se escribe sin K el PIC. Tampoco me aparece acá. Ya, a ver, para que se entienda. PIC es esta parte del Arduino. ¿Ok? Esta cucarachita de color negro que se llama circuito integrado, básicamente es el corazón del Arduino. Esto de acá es lo que hace funcionar el Arduino. ¿Ok? Existen otros tipos, sí existen otros tipos, que se llaman PICs. ¿Ok? Son así también unos circuitos integrados con bastantes patitas. ¿Y para qué sirve el Pikit? El Pikit sirve para quemarlos. ¿Ok? Este de acá, el Pikit, sirve para quemarlo. ¿En qué consiste quemar? En conectarlo a la computadora y descargarles un programa. ¿Ok? Básicamente lo que hace el Arduino. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y utilizar el Arduino? Bueno, que los PICs tienen varias funciones, son más versátiles que los Arduinos. El problema es que es algo complicado utilizarlos, porque acá, para que el Arduino funcione, este es el PIC del Arduino, ¿ok? También tiene un PIC incorporado. Acá tiene estos que son transistores, tiene condensadores, tiene más transistores por acá. Esto de acá es un oscilador. Acá tiene otros componentes electrónicos. Para que el PIC este de acá pueda funcionar como el Arduino, necesita todos estos componentes. Si es que uno trabaja con el PIC-Kit y con un PIC, uno tiene que conectar de forma manual todos estos otros componentes. Transistores, condensadores, resistencias y demás. Haciendo de que esto de acá sea un poco más difícil de utilizar. En cuanto a funciones, puedes lograr un poco más que el Arduino, sí, pero para armar toda la configuración, ahí te va a costar un montón de tiempo. Por ejemplo, acá está el Pikit, este de acá. Acá hay un plano de cómo se arma y requiere otros componentes para poder utilizarlo.
¿Ok? Es algo, por así decirlo, un poco más avanzado en cuanto al uso. En cuanto a utilidad, para mí, nunca le encontré algún uso que el Arduino no pueda hacer. O sea, obviamente en la universidad había un curso donde solamente tenía que usar esta cosa de acá, pero no le encontré ningún uso más que simplemente decir que sabía programar en esto. Porque hay muchos que saben programar en esto de acá y hay muchos que lo manejan muy bien, pero en realidad es para usos bien específicos, en realidad bien específicos. Entonces, esto de acá se podría decir que es un uso avanzado de la electrónica. El Arduino es más básico, por así decirlo. ¿Ok? Y además que para programar el otro se tiene que programar en otros lenguajes de programación más complejos, como ensamblador o en Python también se puede programar. Muy bien. Y vamos a terminar con el semáforo. Vamos a hacer un pequeño semáforo. Voy a traer otro LED. Voy a traer 3 LEDs. LED, voy a cambiarle de color. A LED haciéndole clic puedo cambiarle de color a amarillo. Voy a ponerle el amarillo por acá. Y acá le voy a poner verde. Muy bien, voy a cambiarle de color a los LEDs. Ahora, acá viene la importancia del protoboard. Para yo poder encender los LEDs, yo básicamente lo que tengo que hacer es la misma conexión que hice para el primero. Ah, ok, entonces traigo una resistencia por acá, resistencia por acá. Ahora este lo conecto al 2. Voy a conectarlo al 2. Este voy a conectarlo al 7. Y este lo conecto por acá. Muy bien, hasta ahí se entiende. Bueno, voy a ponerle colores. Vamos a ponerle colores para que se entienda. Listo. Y me falta el negativo, el cátodo, que tiene que ir al GND. Ah, bueno, pero este ya está ocupado. Así que voy a utilizar, acá voy a utilizar el que está por acá, porque el profesor me dijo que todos los GND son exactamente iguales. Listo. Y el tercero, ya tengo ocupado este y este. ¿Dónde va el otro GND? Ya no hay lugar para conectarlo. Ah, lo conecto encima. ¿Puedo conectarlo encima? Acá en la simulación sí, pero en la vida real acá solamente hay espacio para un cable. Entonces, ¿cómo hago para solucionar ese problema de que me faltan pines? Utilizo esta herramienta que se llama protoboard o placa de pruebas. Este protoboard me va a servir para multiplicar la cantidad de pines que yo tengo para poder conectar. ¿Cómo se utiliza esta placa? Pues cuando yo coloco mi mouse sobre cualquiera de los puntos, automáticamente me va a aparecer otros puntos señalados. Esos puntos quiere decir que están conectados al punto que yo estoy haciendo o donde está mi mouse. Entonces, estos 5 puntos están conectados entre sí. Cuando yo pongo sobre esta línea que tiene el signo menos, puedo ver que todos estos puntos están conectados entre sí. Y acá también el positivo, todos estos puntos están conectados entre sí. Pero ¿quiere decir que esto automáticamente es positivo y esto automáticamente es negativo? No. Quiere decir que toda esta línea de puntos está unida y el, el fabricante, por alguna razón, le ha puesto negativo. No significa nada. Acá yo puedo conectar lo que a mí se me dé la gana, pero se le coloca usualmente negativo. ¿Ok? Porque la etiqueta me lo dice así, porque es más fácil de identificar. Así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a desconectar de mi primer LED que ya funcionaba, el GND, y ahora lo voy a conectar a cualquiera de estos puntos del protoboard. ¿Qué es lo que he hecho? Ahora este negativo se ha repartido y se ha multiplicado en todos estos puntos. Y ahora yo puedo utilizar cualquiera de estos puntos para conectarlo a mi LED. Puedo conectarlo en cualquiera de estos porque ahora la energía se ha repartido en todos esos y mi LED debería seguir funcionando.
Voy acá, borré la programación. Ah, está en 13. Voy a ponerlo en cuál está esto. Está en el 3. Muy bien. Entonces, de esta forma, para eso sirve el protoboard. El protoboard no se utiliza porque sí, se utiliza para multiplicar la cantidad de pines que yo tengo para poder conectar y de esa forma hacer circuitos de forma más sencilla. Entonces, ahora yo ya no tengo que utilizar los otros GNDs que están ocupados acá, sino que yo todos los LEDs puedo conectarlos directamente a cualquiera de estos de acá porque todos ahora se han vuelto un GND. Y ahora ya puedo empezar a programar. Bien, ya puedo empezar a programar. Quiero hacer un semáforo. Bueno, voy al código de programación y le digo que primero quiero que se encienda el rojo. Luego que espere 2 segundos. Luego quiero que se apague el rojo y que se enciende el amarillo. El amarillo yo lo he conectado en el 2. Luego de 2 segundos, quiero que se apague el amarillo y se encienda el que está conectado en el 7, porque acá lo he conectado en el 7. Y listo. Ah, bueno, luego tengo que apagar el 7. Tengo que ponerle cuánto tiempo quiero que esté encendido el verde. Ah, me había olvidado. 2 segundos. Y que luego se apague el 7 al inicio. Y listo. Voy a probarlo. Rojo 2 segundos, amarillo 2 segundos y luego verde 2 segundos. Y listo. Esa es una programación para un semáforo. Muy bien, ahí está el link de asistencia. Ok, si tienen alguna duda, ok, el protoboard vamos a hacerlo mejor la próxima clase, que haya más tiempo, para poder utilizarlo de mejor forma los demás pines que hacen falta, pero básicamente funciona así, ¿no? Para poder multiplicar la cantidad de pines que tenemos para hacerlo funcionar. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Sí? Si tienen alguna duda, la escriben en el chat. Ah, ya, ¿cómo se descarga en el Arduino en físico? Bueno, vamos a compartir toda la pantalla. Ya. Para, a ver, está cargando. Para poder conectarlo en el Arduino en físico, lo que tienen que tener instalado es el programa, que es el Arduino IDE, que se encuentra en la página web. Arduino IDE. Ok, se descarga el programa, se tiene que descargar acá. Y cuando lo tiene, les va a aparecer esto. Voy a abrirlo. Muy bien. Algo como esto. Este es el entorno del Arduino IDE. En este caso está programado en lenguaje C, ¿ok? Lenguaje de texto. El programa original del Arduino trabaja en este lenguaje. Entonces acá lo único que yo tengo que hacer es conectar mi Arduino a la computadora
y presionar en este botón que dice Upload. Presionando en este botón, se va a subir y se va a descargar el programa al Arduino. ¿Cómo trabajamos con bloques en el Arduino? Así como hemos trabajado en Tinkercad, lo que tenemos que hacer es utilizar otro programa. Este que les estoy mostrando es el programa original de Arduino que trabaja en lenguaje C. ¿Ok? ¿Cómo trabajamos en bloques con Arduino? Descargando este programa, que se llama Enblock. Entramos a la página web, lo descargamos y el programa es este de acá. ¿Ok? Haciendo las configuraciones respectivas, le podemos poner lo mismo. Cuando Arduino 1 se inicia, acá cambia un poquito la programación, pero básicamente son los mismos bloques. Acá arrastramos los bloques y podemos hacer que el LED parpadee, ¿no? Ponerle que esté en alto y en bajo. Le damos conectar. Acá me va a aparecer el Arduino que tengo conectado. Bueno, en este caso, como no tengo ningún Arduino conectado, no me aparece. Y simplemente le doy conectar y descargar. ¿Ok? Estas clases no van tanto por el Arduino físico, ¿no? Solo les doy ahí unos comentarios de cómo podrían realizarlo. Pero si quieren más detalles de cómo descargar el programa, existen varios tutoriales para poder conectar el Arduino. ¿Ok? Pero básicamente la programación es similar a la que se trabaja en Tinkercad, solo hay que aprender a utilizar estos programas para poder conectarlo. ¿Ok? Pero este es el que se utiliza en block, es el que se utiliza para programar el Arduino en bloques, y el Arduino IDE es el que se utiliza para programarlo en lenguaje C. Cualquiera de los dos puede utilizar. Muy bien, entonces espero que les haya gustado.